Señor secretario, ¿cuentas? Sí, presidente. Hay una pregunta muy breve. Ah, ayer. Sí. Corresponde dar cuenta, señores senadores, de un oficio del director nacional del SENDA, del Servicio de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, que remite un informe relativo a la glosa 9 del presupuesto, Programa Control Cero Alcohol, sobre los objetivos de esos recursos y sus criterios de distribución. Queda a disposición de los miembros de la comisión que necesiten una copia. Y hay un oficio del señor ministro de Salud que responde a un oficio de esta comisión acerca del reglamento de la ley de atención preferente al adulto mayor y personas con discapacidad. Esto responde a un oficio de la comisión de 7 de enero, el señor ministro responde con fecha 23, que el plazo para ese reglamento vence el 27 de enero y están trabajando en el ministerio. Era el estado de la situación a esa fecha de este año. Y luego hay una solicitud del senador señor Durana para que esta comisión considere dar prioridad al tratamiento del proyecto de ley en primer trámite que amplía la tipificación del delito de tráfico de órganos humanos. Y vamos a verificar eso porque la comisión podría hacerlo presente. Y luego, finalmente, el comité UDI ha cambiado a la senadora Van Rieselberghe por el senador Proens para esta sesión de hoy. Esa es la cuenta, presidente. Cambiado eso. Al revés, es que tiene que hacer presencia por haber votado a favor de la... Eso está ahí. Bien. La tabla. La sesión de hoy, señores senadores, la comisión está convocada para pronunciar sobre el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea el seguro de salud de clase media mediante cobertura financiera especial en modalidad de libre elección de FONASA. Este proyecto tiene urgencia declarada como de discusión inmediata, plazo que vence hoy. Tratándose de un proyecto con discusión inmediata, debe ser discutido en general y en particular a la vez en el mismo trámite, y cabe hacer presente que en la sesión anterior, durante la discusión general, el senador señor Quinteros ha presentado un conjunto de 7 indicaciones. ¿Está repartida? No, pero es que hay una modificación en la 1, después de las conversaciones. ¿Cuál es? En la 2, la 2. Pero si hay una modificación en la 2, el comparado está absoluto. Hay que verlo. Tenemos el comparado con el texto anterior. No importa, Pero si en el ahí caso- la vemos, claro. Si Claro. no. Copias. ¿Se puede entrar o vemos si va, si no va al tiro, no la cortamos? A ver, Para todos. no, si yo la entregué ya todo. Sí. Entonces, ¿eso es para mí? Bueno, señor ministro, hay unas indicaciones que presentamos y queremos saber cuál es la opinión, pues sí. Perdón, ¿que pasen los asesores o prefiere? No, que pase. Tal vez, presidente, si se pudiera primero el director de FONASA hacer un pequeño recuerdo de lo que se trata la ley y después... Ningún problema. A ver, muy buenos días a todos los que han ingresado, bienvenidos. Antes de ofrecer la palabra al señor ministro, si el director de FONASA nos hace un resumen de lo que es el proyecto. Perfecto, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera recordar solo con unos breves minutos
de qué se trata el proyecto de ley que está ante la vista de todos nosotros. Lo primero, recordemos de que hoy día las personas que están en listas de espera en FONASA tienen dos opciones. Cuando se trata de enfermedades no GES, tienen la opción de esperar en esas listas de espera por mucho tiempo, muchos años incluso, o quienes están en los tramos B, C y D podrían usar la modalidad de libre elección y tratar de solucionar su problema de salud en algún prestador en convenio. Ahora, esa situación significa una cantidad de dinero enorme porque la cobertura es muy baja para el tipo de situaciones que estamos tratando de solucionar a través de este proyecto de ley. Es decir, por ejemplo, prótesis de cadera o de rodilla son cirugías de alto costo y que la cobertura de FONASA no incluye medicamentos, no incluye el día cama, tiene un valor muy bajo, etcétera. Por lo tanto, al final son muy pocas las soluciones, porque las soluciones o espero o tengo que gastar un dinero que probablemente no tengo. Esto, lo que hace este proyecto es instalar una cobertura financiera especial en la modalidad de libre elección para entregar entonces a través de un mecanismo que es un deducible y un gasto máximo de bolsillo que tienen relación con la renta de cada una de las personas independiente del tramo, y así ir pudiendo solucionar su problema. ¿Dónde? En una red de prestadores que es, de acuerdo al proyecto, primero los pensionados de los hospitales públicos, luego seguimos por hospitales universitarios, institucionales y luego otros. Y en esto, presidente, es muy importante entender la situación de disponibilidad y capacidad que tenemos cuando uno habla de todo este orden de prelación. Hospitales públicos, hay 91 hospitales públicos que tienen hoy día pensionados. De eso disponemos más o menos de una cierta cantidad de camas, que son como 800 y tantas camas en el país. Pero que hoy día se ocupan, en general, por, digamos, algunos pocos de FONASA y una gran mayoría son afiliados de ISAPRES que se atienden ahí. Por otro lado, en los hospitales institucionales tenemos el problema de que en general la capacidad de resolución externa que tienen ellos es baja. Y además es baja por una situación de que ellos son hospitales públicos que también se financian a través de subtítulo 21-22. Y eso significa que cuando tienen que prestar atenciones externamente, fuera de su institución, necesitan un financiamiento más allá del subtítulo 22 para tener un capital de trabajo. Entonces, normalmente tienen poca capacidad. Los universitarios, cuando uno habla de universitarios, en general estamos hablando de hospitales que son propios de una universidad, como decía, pero que en Chile hoy día son muy pocos los que están quedando así, que porque, por ejemplo, la Red Salud UC Christus es una institución privada, no es una institución universitaria hoy día, dado que se tuvieron que asociar. Otros hospitales, como por ejemplo el Sanatorio Alemán de Concepción, que fue una fundación, en su minuto antes de entrar en quiebra, tuvo que asociarse y finalmente es hoy día una institución privada, pero es la gran solución de alta complejidad que tiene nuestra zona sur. Entonces, cuando uno dice eliminar a los privados, estamos hablando de que las personas no pueden atenderse en lugares como el Hospital Clínico de la Universidad Católica, por ejemplo, porque hoy en día es privado, lamentablemente, dado esta situación de los hospitales que requieren financiamiento y que han buscado a través de sociedades con privados el poder seguir financiándose. Por último, es importante entender también de que una situación relevante es el tema de que hayan prelación entre prestadores y que partamos por los públicos y sigamos por los institucionales, etcétera. Y otro tema es tener también reglas del juego claras en términos de el precio que se va a pagar a cada uno de ellos. Yo creo que eso es una situación que usted mencionó, presidente, y que a mí me parece importante. Nosotros, de hecho, tenemos dentro del proyecto la situación de poder
de que ninguno de los prestadores privados o externos se les pague más allá del público. Pero si eso no está muy bien precisado, se puede mejorar, de hecho, la redacción en el proyecto al respecto y de esa manera dejar reglas de juego en las cuales si alguien va a tomar la decisión de derivar a un prestador que no sea público, entonces que tengamos reglas de juego como que haya una licitación de por medio y que no haya un precio a pagar más allá que el mismo precio de los públicos. Porque ¿cuál es el punto de fondo? Y con esto termino, presidente. El punto de fondo es que nosotros necesitamos dar una respuesta a las personas que están en listas de espera. Y en esta es una situación que ha surgido por mucho tiempo y es un problema que como país hemos ido tratando de hacer distintas soluciones. Hemos puesto más recursos en el sector público. Hoy día el 93% de los recursos de FONASA se destinan a los hospitales directamente y la atención primaria y por lo tanto es poco lo que se va a compra directa y esa compra directa es básicamente otro tipo de situaciones como la diálisis o la ley de urgencia. Pero al final de cuentas seguimos con las listas de espera. Y nosotros, el presidente Piñera ha presentado 2 proyectos para dar solución y respuesta a esto. Uno de ellos es este que estamos discutiendo aquí, que tiene la gran ventaja de que las personas que tienen la posibilidad de pagar el copago que estamos acá poniendo, bueno, resulta que lo que hacen es dejar también a quienes no tienen la posibilidad de pagar su espacio en la lista de espera, cosa de que ellos puedan también avanzar dentro del sector público para que se les solucione su problema. En ese sentido, presidente, nuestra opinión es que este es un proyecto que va a mejorar el tema de las listas de espera, que junto al proyecto de reforma de FONASA, que pone unos tiempos de garantías de oportunidad máximos para la espera, son 2 proyectos que se combinan entre sí para poder dar solución al problema de las listas de espera. Solo termino con una situación, presidente. La semana pasada, en las sucursales de Talca y Linares de FONASA, apareció por primera vez un rayado que dice no más listas de espera. Las personas están esperando respuestas en ese sentido. Y desde esa perspectiva siento yo de que este es un paso adelante para ayudar. Muchas gracias, presidente. Gracias, director. Ministro, no sé si quiere complementar. No. Ofrezco la palabra, señores senadores. Senador Chaguán. Presidente, yo creo que este es un proyecto de ley que tenía más discusión inmediata antes del receso legislativo. Hoy día esperamos que con las nuevas declaraciones que se han hecho por parte de FONASA y el acuerdo que tenemos en términos de no seguir engordando a las sociedades médicas, sino muy por el contrario, tratar de empatizar con los pacientes, empatizar con las 30.000 personas que hoy día están en lista de espera y que esperamos resolver. Y esto no dice relación con un debilitamiento de la salud pública, muy por el contrario. Ojalá todos los pacientes fueran atendidos por los hospitales públicos. Y si no, por los hospitales institucionales, pero si es que no hay caso, hay que empatizar siempre con el paciente y entender que hay que devolver los hospitales a los ciudadanos que están en listas de espera. Ese es el tema, yo diría, de fondo. Los hospitales no pertenecen a los gremios, los hospitales pertenecen a los pacientes. Y ese yo diría que es el concepto de fondo. Entonces, yo diría que además se ha accedido a establecer el orden de prelación. Yo, presidente, yo coincido con usted que tiene que haber un orden de prelación. Que primero, el hospital público. Y ojalá dotarlo de recursos. Y ojalá con estímulo. Y ojalá ocupar los horarios de ocio de los pabellones en las tardes. Si no, los hospitales universitarios. Pero si no, hay que empatizar con el paciente. Y yo diría que es el tema de fondo. Porque esos 30.000 personas que están esperando una operación, si no lo resolvemos ahora, no van a tener cómo finalmente ser operados. Gracias, senador. Senador Girardi. Bueno, presidente, yo pienso que esta es una discusión ya bien antigua
que no se ha resuelto en mucho gobierno y que no se va a resolver en muchos gobiernos más si no vamos a temas de fondo, porque lo que se está planteando acá está bien, pero es paliativo, no nos resuelve el problema. Porque mientras nosotros no tengamos un sistema público que tenga una capacidad de oferta real significa un hospital que tenga la cantidad de especialistas, el número de camas, el equipamiento, los insumos, eso no va a ser posible. Y el sistema funciona como mecanismo regulatorio con la lista de espera, es parte del modelo regulatorio que se optó. Eso tiene que ver con la falta de financiamiento, tiene que ver con las prestaciones subvaloradas, el sistema está hecho para eso. Al final la lista de espera es un mecanismo que es parte del ecosistema en el cual estamos inmersos. Entonces, yo creo que es muy difícil que lo haga este gobierno y lo deberá hacer, ojalá otro, no se hizo en el pasado. Nosotros tenemos un déficit gigantesco en salud. El aporte fiscal de Chile es 3.1% del producto, 10.000 millones de dólares. Y debiera ser el doble. Si quisiéramos, o sea, debiéramos tener al menos 6 puntos del producto para poder, como aporte fiscal, no estoy hablando de gasto público, si quisiéramos de verdad tener la capacidad de dar respuesta a todo esto. Ahora, ¿cuál es el tema acá? ¿Y cuáles son las cautelas que hay que tomar? ¿No? Porque en los sistemas paliativos, si bien pueden tener buena intención, tienen efectos colaterales, ¿no? Porque estos están indisolublemente ligados a todos estos sistemas, que es la pérdida cada vez más profunda de capacidad del sistema institucional de operar, dado que en la medida que se traspasen más recursos privados, claro, van a poder resolver en parte algunos problemas, pero la deriva siguiente va a ser la pérdida de capacidad institucional y va a aumentar la lista de espera. ¿Por qué? Porque las clínicas privadas, como ha ocurrido en estos últimos, desde el auge, se han ido llevando cada vez más los profesionales del sistema público y el equipo de salud se ha ido traspasando esa capacidad a las clínicas privadas, desvistiendo absolutamente los hospitales y generando además estas sociedades médicas que son un verdadero cáncer. Entonces, a mí me preocupa mucho que, por ejemplo, hay aspectos que el mundo privado no va a resolver, que es la capacidad formadora del recurso humano. En la medida que cada vez más tengamos déficit de especialistas de calidad, de funcionarios de calidad en el sistema público, la capacidad formadora, que yo creo que es la gran riqueza que tiene Chile, puede verse debilitada. Entonces, ¿cómo se hace esto de tal manera de que es un instrumento paliativo, que no es el tema de foco central, que tiene que ser el fortalecimiento del sistema público, cuando tenemos que, producto de todas las restricciones que tenemos, y además hoy vamos a entrar al debate de las pensiones, del CAE, de salud, lamentablemente no va a ser la prioridad, y no vamos a tener recursos para fortalecer el corazón de esto, que es el sistema institucional, y los sistemas paliativos, claro, puede ser pan de hoy y hambre para mañana, en el sentido que debilitan la capacidad institucional pública, que es la que nos finalmente es la que algún día, si se fortalece, va a ayudar a resolver en parte la lista de espera. La lista de espera seguramente va a seguir existiendo siempre porque es un mecanismo regulatorio. Entonces, yo, presidente, creo que esas son las cautelas que hay que tomar. Y yo no sé, la capacidad de preparación es una cosa simbólica, porque la capacidad de respuesta que hoy día tienen los hospitales es muy feble. Yo creo que el coronavirus la va a hacer más feble todavía, porque vamos a tener un tsunami nos va a ocupar todas las camas y todas las capacidades, y es por eso que la prevención es muy importante, porque no tenemos, ningún sistema tiene capacidad de respuesta si no previene. Claro, los hospitales universitarios, creo que es distinto un hospital universitario, y quiero ponerlo a traspasarle recursos a cualquier otra institución, porque, por ejemplo, el Hospital de la Chile es el gran formador de especialistas, o sea, para nosotros es una mina de oro. Nosotros debiéramos estar apoyando, subsidiando ese hospital, porque son hospitales formadores. Incluso si la Católica forma profesionales, yo tendría una política especial con aquellos centros que son formadores de recursos humanos de calidad, porque para nosotros, para el sistema público, los profesionales se van a formar en instituciones como esa, en gran parte. Entonces, creo que ahí hay un criterio que tiene que ser distinto al de otro. Y a mí lo que me preocupa es la relación que se tenga con otras clínicas. Yo le planteaba el tema de la clínica de Ávila, que son
unos depredadores, o sea, están cobrando 3, 4 millones, le hacen pagar a la gente en urgencia, 4 millones en efectivo, si no, no lo atienden ni siquiera a la urgencia. O sea, tienen prácticas que yo creo que son reñidas para incorporarlos, te das cuenta, a una lista de prestadores cuando tienen prácticas que son absolutamente reñidas, ¿no? Le cobran 14 millones de pesos a una persona para operarse de un aneurisma aórtico, y si no deposita los 14 millones no lo operan nomás, a pesar de que es una urgencia. O sea, son prácticas que están institucionalizadas, nosotros las tenemos denunciadas, o sea, no respetan el que no se exija cheque, dinero en efectivo, no respetan las listas, la urgencia. O sea, ese tipo de instituciones no pueden ser parte, yo las sacaría porque creo que tienen problemas casi. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué pasa con las instituciones como la Asociación Chilena de Seguridad y la Mutual, que no son instituciones con fines de lucro, que tienen, ¿cuál es la opinión que tienen de eso? Ahora, a mí la propuesta de Rabindranath, del presidente, y que usted ha planteado, de decir ya, pero van a tener que operar a costos, que no van a poder ser superiores al sistema público, ya es una cosa que ayuda a tener uno más tranquilidad, porque en definitiva tampoco queremos que haya un aprovechamiento. O sea, ministro, la clínica Las Condes cobra 100 y tantos mil pesos por el examen, la PCR de 118.000. Y además, si tú vas, a las personas le hacen tomarse la PCR para influenza, incluso sin haber influenza, que son 200 y tantos mil. O sea, es un escándalo. ¿Se da cuenta? Yo le quiero proponer que hagamos una ley, mientras dure la alerta sanitaria, de que la rentabilidad respecto a exámenes que son esenciales, ¿no? Se lo vamos a proponer nosotros, no pueda ser superior a un margen ético. O sea, yo creo que 10-15% en cualquier negocio es excelente. Si la PCR, el costo que tiene, es 15.000 pesos. Eso no puede ser que cobren 118. O sea, ¿por qué? Porque vamos a tener una situación que va a ser muy compleja cuando haya circulando para influenza, sincicial y coronavirus. Entonces, tenemos que tomar medidas también, si no son capaces de autorregularse, que tengan una regulación ética. Pero yo digo, ya es un avance la propuesta que ha hecho el senador Rabindranath, de decir ya, pero los prestadores van a tener que tener el mismo pago y no superior al que tiene lo que el Estado le paga al hospital público. Pero eso no nos resuelve el tema, porque si nosotros seguimos generando política y no fortalecemos el corazón de esto, bueno, vamos a ir debilitando progresivamente. El auge fue una excelente intención, pero al no tener financiamiento, el auge quebró al sistema público. Ahora, la ley FONASA es importante, pero si usted le pone restricciones o condiciones de oportunidad a FONASA, que está bien, y no le pone recursos al sistema público, todas esas restricciones de oportunidad o condiciones de oportunidad van a irse al privado nuevamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, cómo se resuelve este equilibrio, porque si no, sin sistema público Chile, o debilitando el sistema público, no va a haber sistema privado que sea capaz de responder a las necesidades. Entonces, bueno, para mí esa es la preocupación que me genera esta discusión. Pero creo que las propuestas del presidente de la comisión, de Rabindranath, yo creo que ayudan a avanzar en esto. Gracias, senador. Senadora Goix. Gracias, presidente. Yo creo que ya lo señalé en otra discusión, a mí no me gusta este proyecto. No me gusta porque creo que finalmente estamos haciendo cosas que son transitorias en forma permanente. Y quiero poner ese criterio sobre la mesa. Aquí todos entendemos la prioridad de la gente en materia de salud y todos queremos ser parte, por supuesto, de la solución, pero también queremos hacer las cosas bien. Entonces, aparte de los argumentos que ya entregaba el senador Girardi, tienen que ver con eso. Esto no es un seguro de salud para la clase media, como se ha entendido en lo comunicacional, que va a resolver y va a poner un tope en lo que tienen que financiar la familia de clase media para cualquier tratamiento que se dé en el caso de una enfermedad, ¿no es cierto?, que no esté en el GES, y no es eso, sino que tiene que ver, y yo prefiero sincerar las cosas y decirlo con toda claridad, con gestionar lista de espera, lo ha planteado el director de FONASA, presidente, en su intervención,
y cómo tenemos una modalidad que nos permita descomprimir. Entonces, si queremos algo que es transitorio, mientras estamos discutiendo además una reforma que es más permanente y que es más estructural, que es la modificación y fortalecimiento de FONASA, que a todos nos parece que es prioritaria y que está hoy día en la Cámara de Diputados, ¿cómo conversa eso con esto? Y ahí me gustaría que lo analizáramos así, porque si no, el riesgo y mi preocupación es que al aprobar esto, nosotros estamos haciendo un cambio que es permanente. Esta es una ley que permanece más allá de 4 años incluso. ¿Y cuál es el impacto que tiene? Entonces, por eso, el que se plantee que la gente que hoy día no debería pagar tenga un copago, me parece que va en contra de lo que está definido en nuestra institucionalidad, en el sistema de salud, o la incorporación de privados respecto de cómo nosotros fortalecemos la capacidad de lo público, que son los temas que han estado en discusión. A mí me gustaría, presidente, poder, sobre todo el director de FONASA, quizás nos pudiera clarificar cómo conversa este proyecto con el proyecto que está en la Cámara de Diputados del fortalecimiento de FONASA. Porque si lo que se requiere acá es atribuciones para FONASA, estamos dispuestos a darle todas las atribuciones que sean necesarias, en la línea de fortalecer la institucionalidad del seguro público en este caso. Y parece más lógico que sea en ese contexto el que, si vamos a hacer algo permanente en ese contexto, se plantee. Quiero preguntar también a propósito se hacía la consulta acá de qué pasa con la Asociación Chilena de Seguridad. La Asociación Chilena de Seguridad ha en esto colaborado para poder entregar prestaciones a quienes están hoy día en lista de espera, y lo ha hecho en las actuales condiciones. Ha puesto además a disposición infraestructura que hoy día está disponible, capacidades que están disponibles, porque, bueno, hay una buena noticia ahí como país, hemos disminuido nuestra accidentabilidad y por lo tanto están esas capacidades, pero lo ha hecho ya. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿se requiere para una ley para eso? ¿O se pueden hacer convenios hoy día que permitan gestionar listas de espera y utilizar además capacidad de expertise con instituciones que son sin fines de lucro? Esas 2 preguntas a mí me gustaría poder clarificarlas. Y una tercera que tiene que ver con la red de las Fuerzas Armadas. Esto excede probablemente a la discusión de este proyecto, pero pareciera tener sentido el incorporar a los hospitales de las Fuerzas Armadas y las capacidades que tienen salud las Fuerzas Armadas a la red pública. Eso significa beneficios para un lado y para otro, porque hoy día nosotros lo tomamos como un actor distinto, pero finalmente el financiamiento es público igual. Hay varias cosas donde el personal de las Fuerzas Armadas dice nos gustaría poder utilizar la red, hay una discusión pendiente respecto de cómo opera el GES y cómo damos cobertura ahí. Nosotros hicimos en la ley Ricardo Soto un cambio que fue que todos tuvieran acceso a la misma cobertura, pero no tiene sentido que empecemos a discutir el hacer en esto una ampliación, ¿no es cierto?, incorporar también a la red de las Fuerzas Armadas a la red pública, con beneficio, insisto, para ambas poblaciones. Gracias, senador. Senador Pons, ¿quiere intervenir? Gracias, presidente. Solamente yo me quiero referir a una experiencia propia en nuestra región, que a raíz de que las listas auge o no augen, no corren, lo hemos tenido que absorber con recursos regionales, haciendo convenios con fundaciones sin fines de lucro, para poder resolver estas problemáticas en la región. Ya llevamos invertido alrededor de 1.200 millones de pesos en 2 patologías, buscando una tercera en este minuto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que el poder avanzar en solucionar el problema, no solo de salud, sino que también de reinserción en la vida laboral de muchas de estas personas que el día de hoy no pueden trabajar. Una persona que tiene problema cadera, que tiene problema de rodilla, es una persona que está limitada en el mundo laboral, y son personas que son menores de 60 años. Entonces, creo que, y haciéndome cargo de lo que dice la senadora Goich, de esta duda de que si esta ley general después queda definitiva, yo creo que un compromiso sería que la modificación de FONASA posteriormente a esta ley se incorpore, y de así quedamos todos más tranquilos de que esto siga funcionando. Pero hoy día hay una realidad, hay un grupo importante de ciudadanos chilenos, de compatriotas, que no tienen solución de salud en un problema que el Estado no le da. Nosotros estamos en la macrozona norte, significa que estamos a 700 kilómetros de Antofagasta, que es el punto más cercano de nuestra solución. ¿Y qué hemos planteado? Que el Estado no nos va a resolver los problemas, y por lo tanto la región tiene que hacerse cargo de resolver los problemas de su gente.
Es así, como en el convenio de programación que vamos a firmar pronto con el Ministerio, nos vamos a hacer cargo nosotros del centro oncológico. ¿Por qué? Porque el Estado nos tiene para el 2032 y a esa fecha se va a morir mucha gente por no tener el tratamiento oportuno. Entonces, yo creo que también tenemos que abordar este tema con la lógica de la situación geográfica donde uno está viviendo, con la realidad que tiene el entorno de la región y que obviamente tenemos que no mirar solamente un aspecto, sino que también ver cómo otras regiones, como Punta Arenas, el mismo Aysén, que es una región muy parecida poblacionalmente a nosotros y aislada, podamos dar respuesta a través de esto. Y creo que esta ley, presidente, de alguna manera aborda lo que nosotros hemos estado buscando con recursos propios de la región para poder dar solución a la gente. Y creo que debiéramos dar el paso y tener la cautela de lo que coloca usted en sus indicaciones, de que esto sea primero los estados. Aquí no me cabe la menor duda que el hospital más beneficiado con esto va a ser el de la Universidad de Chile, porque ahí es donde están la mayor cantidad de especialistas. Por lo tanto, los recursos van a quedar ahí. Pero también tenemos que buscar instancias en que las regiones que están apartadas de todos estos centros puedan tener una solución a través del Estado y no estar gastando los recursos nuestros en una materia que, si bien es cierta, es nuestra porque hay que hacerse cargo, pero que obviamente tenemos que colaborar con el sector público. Yo uso mucho una frase que en el tema salud y que puede ser válido para otros, el Estado nos va a dar siempre el desde, pero para llegar al hasta en salud, la región tiene que involucrarse, invertir y poder darle solución a la gente en el territorio de la región y no estar derivando la mayor cantidad de gente a otros lugares, que es un poco lo que ha estado pasando hasta el día de hoy. Así que desde la experiencia de lo que hemos buscado nosotros como solución a este problema que está planteado en esta ley, yo creo que esto nos viene a ayudar y que obviamente habría que tomar la cautela que en la ley mayor, que es de FONASA, esto está incorporado ahí para que sea un programa definitivo de gobierno y no una ley separada. Eso nomás, presidente. Gracias. Gracias, senador. Bien, la verdad que yo siempre he considerado que esta es una solución, digamos, transitoria. Creo que cuando se haga una verdadera reforma al sistema de salud o a la salud de los chilenos, vamos a, digamos, realmente, y potenciemos, digamos, lo que es público, evidentemente que vamos a tener otra realidad. Yo comprendo lo que ha dicho el senador Pómez, porque también en la región de los lagos también a través del gobierno regional se han dispuesto recursos para poder ir a... Ahora también entiendo a la gente que está en la lista de espera. La gente que está en la lista de espera, por supuesto que necesita una opción y quiere y requiere una solución. Ellos a veces a lo mejor no miran si esto es público o privado, etcétera, etcétera, sino que quieren una solución al problema. Pero uno lo que quiere también es, digamos, potenciar la salud pública en nuestro país para que tenga, digamos, acceso a todo el mundo. Ahora, yo quiero hacer también una declaración y después la intervención del ministro, del director. Esto no es un seguro catastrófico. Ni en el proyecto FONASA que está en la Cámara de Diputados está el seguro catastrófico. Esto no es. Esto es un paliativo. En segundo lugar, creo que lo que nosotros pretendemos acá en esta comisión, sobre todo la señora Goix, Girardi, quien habla, que hemos presentado estas indicaciones, es que realmente sean las personas más necesitadas las beneficiarias de este proyecto. Y desgraciadamente, las personas más modestas son las menos beneficiadas. Porque yo quiero saber cómo va a tener una persona de FONASA A, del tramo A, que vive de subsidio familiar, que va a tener que tener un copago de 2,5 del sueldo del ingreso mínimo mensual, que equivale a 797.500 pesos. O sea, va a dejar de comer 4 o 5 meses. ¿Cómo la persona del tramo B, que percibe un ingreso imponible mensual menor o igual a 319.000 pesos, va a tener que aportar un copago de 4,8 ingreso mínimo mensual, o sea, 1.531.000 pesos? O sea, va a estar 5 meses, sin sueldo para ese copago. Entonces me parece inaudito. Entonces,
Yo creo que acá la solución, y lo que está planteado en estas indicaciones, primero, fortalezcamos lo público. Tal como dice, hospitales públicos, institucionales y universitarios. Y cuando se dice que no tenemos el personal suficiente en los hospitales públicos, yo me pregunto, hay hospitales que tienen 15 o más pabellones de operaciones. Y en el resumen de ocupación dice el 50 o 45% de ocupación. Pero en las tardes están todos ocupados. Cuando se compra servicio y se atendió el mismo hospital, entonces si está, digamos, si tenemos la implementación, contratemos horas extra, paguemos horas extra. Esto tiene 25.000 millones de pesos. Esa por una parte. Y lo otro, yo coincido con el senador Pol en este sentido y con la senadora Goich. Tomemos esto como provisorio. Pero que sea así. Que estos 25.000 millones, y veamos el resultado en un año. Veamos cuántos bajamos de las listas de espera. Y que si hay que contratar después de esta priorización que quede bien establecido, sector privado, no puede ser superior a lo que se paga la intervención completa con hotelería incluida, más de lo que se paga en los hospitales públicos. Pero de una vez por todas señalemos que nos interesa la recuperación del sistema público. Porque si no, yo dejaría también sin copago al FONASA A y B. Porque creo que es imposible. Porque aquí estamos discriminando. Aquí estamos discriminando a las personas que puedan pagar copago y a las que no puedan pagar. Esto es discriminatorio. Insisto, esto no es un seguro catastrófico. Y viendo el proyecto que está en la Cámara de Diputados, tampoco. Este proyecto no va al fondo del asunto, tal como acá se ha dicho. Esto es un paliativo, que yo lo entiendo. Entiendo la gente que está en lista de espera, por supuesto que quiere solución, y por supuesto que hace presión. Pero para mí, la prioridad es verdaderamente una reforma integral al sistema de salud. Y esto también es discriminatoria y más encima perjudica, insisto, a las personas con menos recursos y que nosotros debiéramos tratar de favorecerlas. Por lo menos esa es mi opinión. Ofrezco la palabra antes al senador Provence y después. Gracias, presidente. Yo le encuentro razón cuando usted plantea el tema AIBA, entonces quisiera sugerir, dentro de lo posible, de poder armar una comisión para buscar la solución definitiva de estos grupos A y B y ver de qué manera se podría buscar ese camino en que sean también beneficiados y de buena manera, y no lo otro. Y lo otro es que para el director de FONASA, yo tengo entendido por un estudio de la Católica que más o menos el 65% de las prestaciones frecuentes están subvaloradas. Entonces, muchas veces los hospitales reciben un valor inferior a lo que realmente cuesta. Y eso también hace que los hospitales tengan un déficit de funcionamiento, porque le están recibiendo 700 cuando una UTI cuesta 1.800.000. Entonces, ¿cómo también vamos a resolver ese problema en que los hospitales no se desangren pagando una prestación a un precio real versus lo que están recibiendo por el concepto de la misma prestación por FONASA? Senador, precisamente lo que usted acaba de decir es una de las causas del desfinanciamiento de los hospitales, porque desgraciadamente la atención de los hospitales tiene un valor y cuando se compra el servicio exterior es 4 o 5 o más veces la que se le cancela al hospital público. Senador Girardi. No. Señor ministro. Muchas gracias, senadoras, senadores, por las contribuciones. Me permito, respecto a lo que se ha dicho, hacer los siguientes comentarios. En primer lugar, este seguro ya no se llama seguro de clase media protegida, eso ya en el trámite legislativo la Cámara de Diputados cambió a seguro catastrófico, cualquier nombre que se le quiera poner. Esencialmente, este
producto que se ha denominado como paliativo. Los cuidados paliativos son muy importantes en algunas etapas de enfermedad y lo que se está tratando de paliar a través de este proyecto es que hay dentro de la lista de espera, no auge, dejo fuera completamente el auge, dentro de la lista de espera quirúrgica, que no corresponde a una patología auge, hay 250.000 personas en este momento. En realidad estimamos que limpiar esa lista va a ser mucho menos porque hay indicaciones quirúrgicas que hemos visto a través del hospital digital y otras formas que en realidad no tienen lugar, pero cualquiera sea el número es un número muy relevante. La mayoría de esas demandas quirúrgicas son demandas de baja complejidad, vale decir una operación ambulatoria de catarata, en fin, la mayoría son oftalmológicas por lo demás. Sin embargo, hay un subgrupo de enfermedades que tiene un muy alto costo, y cuando digo alto costo estamos hablando de promedios de cuenta final total, todo incluido, entre 7 y 8 millones de pesos, y se presentó un listado de cuáles son las enfermedades específicas, y de hecho esta ley reglamenta o da a FONASA la potestad de reglamentar cuáles son los diagnósticos que van a quedar incluidos en esta cobertura catastrófica o de alto costo. Y en realidad, en definitiva, esto tiene más bien la forma de un bono no auge, comparado con el bono auge, ¿no es cierto?, para manejo de lista de espera de alto costo. En este contexto, efectivamente, el horizonte de personas de la que estamos hablando anualmente es de aproximadamente 7.000 personas, que son 32.000 millones el gasto en régimen de este proyecto, que son las personas que tienen estas cirugías, ¿no es cierto?, y que hoy día no las resuelven y tienen sufrimiento, escalas, licencias médicas prolongadas, no trabajo, depresión, todo lo que significa porque una artrosis de rodilla los afecta, alguna forma de cáncer, no incluida en el auge. Y en ese sentido nos parece que es un proyecto que está mirando a la gente y sus necesidades y que permite, ¿no es cierto?, abordar esta lista de espera tan compleja de resolver. Hablando de la perspectiva del tiempo, evidentemente desde el regreso a la democracia, en la cual antes había un cierto énfasis en el desarrollo de la infraestructura más bien privada y en un Estado subsidiario, todos los gobiernos de cualquier signo se han comprometido con un fortalecimiento de la red pública que se traduce en la recuperación de las camas del terremoto en vez de entregarle a una clínica privada que resuelva los temas de Angol, por decir cualquier lugar, donde se está por inaugurar un nuevo hospital. Todos los gobiernos, insisto, se han comprometido con una inversión muy importante en hospitales y centros de atención primaria dependientes del sector público del fisco. Y eso sigue así. Evidentemente, nosotros tenemos situaciones en las cuales, que son excepcionales, en las cuales hay instituciones de salud privadas, no fundaciones, en fin, incluso con fines de lucro, que pueden resolver algunas de las patologías de las que estamos hablando, pero eso es una excepcionalidad que prácticamente se da solo en la ciudad de Santiago. A nadie se le ocurriría, ¿no es cierto?, que en el hospital en Puerto Montt, perdón que cite, no se va a ver el hospital de Puerto Montt como el hospital fundamental del tratamiento neuroquirúrgico, y me imagino que nadie bien informado en Puerto Montt, aunque tenga, insisto, cobertura privada de seguro, va a ir a hospitalizarse de una tumor cerebral, creo, sería raro, sería gente que está desorientada en el tiempo y en el espacio, porque es lo lógico que se opere en el hospital regional. Y así está ocurriendo en todo el país. Y lo mismo con los especialistas. Quiero recordar, digamos, uno tiende a quejarse por lo que falta, pero hay que mirar las copas que se están llenando, producto de políticas de muchos gobiernos. La presidenta Bachelet, en su primer gobierno, inició el financiamiento de las becas de formación, que antes eran autofinanciadas. O sea, había una discriminación por ingreso y podían llegar a ser especialistas solo familiares, personas que tenían recursos. Eso se ha terminado y hoy día nosotros ofrecemos como Estado pagado, ha progresado
a 1.200 becas de formación de especialistas para un universo de 1.700 médicos que se gradúan cada año. Yo creo que la brújula respecto a que el esfuerzo que están haciendo los distintos gobiernos por fortalecer la salud pública es indiscutible y de hecho cada vez se hacen más y más y más prestaciones en el sector público. Y, para ser sincero, la situación del sector privado prestador está en una situación bastante compleja, porque además la rentabilidad de los seguros que la financian han caído dramáticamente, 85%, en el caso de las ISAPRES el año recién pasado, y yo veo que es una tendencia que probablemente se va a mantener. En ese contexto de lo que estamos hablando, es decir, mire, cuando hoy día usted tiene en un hospital una institución que se llama sociedad médica, no queremos más eso. Queremos que el médico gane, perdón que lo diga de esta manera, con entera franqueza, gane más dinero por su trabajo en el hospital. Y que efectivamente, ¿no es cierto?, ¿quiénes van a capturar este bono? Los médicos de los hospitales públicos, igual como ocurrió en el bono auge. El 98% del uso del bono auge se hizo en el sector público. Y los que hoy día forman sociedades, que sé yo, van a actuar a título personal. Ruth, yo, doctor fulano, no la sociedad. Van a decir, quiero opérese a través de este mecanismo y me voy a quedar más horas en el hospital, que es algo que necesitamos para que perdón que lo diga, para que la renta de los doctores mejore y adhieran más claramente al sector público también. En nuestra opinión, el orden de prelación es adecuado, ha sido una propuesta que se hizo en la Cámara de Diputados por lo demás y se ha ido ratificando acá. La posibilidad de que privados ofrezcan servicios al mismo costo GRD ahora, ley de presupuesto de este año, GRD, o sea, todo incluido para algunas instituciones que tienen estructuras de costo en su producción muy caras, no va a ser posible empatar con ese costo. Y evidentemente este orden de prelación va a permitir, en primer lugar, que sean los pensionados hospitalarios. No repito lo que se ha mencionado, y el gran beneficiado, evidentemente, como lo hemos conversado con su directora general y con el rector de la Universidad de Chile, va a ser el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que tiene 300 camas cerradas hoy día por falta de demanda y varios pabellones quirúrgicos. Respecto a la ley FONASA, que esperamos se vote en general, al menos en la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud, rápidamente en forma favorable, ya se ve que están los votos para aprobarla. Esa ley incorpora, incluye, subsume, como se ha dicho acá, este proyecto, de manera tal que cuando se llegue a esa discusión acá, efectivamente va a aparecer la oportunidad de discutir y de integrar, como ustedes o quienes estén en ese momento en esta comisión lo decidan. Respecto a la oferta de la Asociación Chilena de Seguridad, efectivamente las instituciones, voy a hablar de general o particular, nosotros tenemos una estructura de seguridad social en trabajo que es anticuada e inoficiosa. Nosotros estimamos que ellos dejan de pagar el 30% de las licencias médicas y las pasan a través de la ISAPRE o a través de FONASA, lo más grave, cuando son enfermedades en realidad de origen profesional y como son juez y parte, en algún sentido, no tienen ni los compines ni nada, hay un abuso sistemático. Creo que la cotización de salud que se hace para la medicina del trabajo hoy día es excesiva y eso explica que se invierta en infraestructura que no necesitan, que les sobra y que la ofrecen como excedente. Pero ojo, a propósito del ofertón coercitivo de la Asociación Chilena de Seguridad, no es al mismo precio que FONASA. Ellos están hablando del precio que FONASA les pagó en una licitación anterior de 3.000 casos, que era el precio valor día cama de FONASA, más la cuenta de todos los insumos. Y lo que nosotros queremos decir, ¿saben, señores? ¿Ustedes están interesados en Chile? Listo, no hay ningún problema. Preséntense a la licitación de estas prótesis de rodilla, pero efectivamente, una vez que esté esto regularizado, ustedes van a tener no 4 millones, 5 millones de pesos, sino que, estoy inventando el número, 2 millones de pesos, y en ese sentido, evidentemente, había un lobby de la Asociación Chilena de Seguridad por aprovecharse de esta situación de listas de espera para sacar un rédito que no corresponde y que nosotros pensamos que con esta ley se ordena
de alguna manera. Básicamente eso, presidente, ojalá este proyecto pueda seguir su trámite, sea calificado como paliativo, definitivo, pero creo que el foco nuestro está en estas 7.000 personas que hoy día no pueden ir a trabajar, que están con dolor, que toman antiinflamatorios, que tienen efectos adversos de una cantidad de cosas, y que si se incluyen porque tienen un cáncer de páncreas y se operan, porque tienen una prótesis de rodilla que necesitan, vamos a darles una solución concreta a ellos. Eso. Gracias, ministro. El senador Girardi. ¿Sabe, presidente? Me parece muy importante lo que se ha planteado acá respecto a las mutuales. Entonces, yo creo, ministro, que sería importante que el gobierno presentara un proyecto, ¿vale? Porque yo estoy de acuerdo que hay sobrecotización, son jueces y parte. Además, tenemos que cambiar el concepto de que muchas personas, no cuando son accidentes de trabajo, sino cuando son enfermedades profesionales, todavía existe esa lógica que tiene que haber un antecedente único, un factor único, que hoy día son multifactoriales. Por ejemplo, la hipertensión arterial, por ejemplo, muchos cuadros hoy día que son enfermedades profesionales, casi es imposible para un trabajador establecer que son, claro, y finalmente entonces las mutuales tienen en esa materia un doble negocio, porque enfermedades que son profesionales finalmente se le traspasan al sistema público y no solamente sobrecargan. O sea, yo creo que eso, ministro, yo creo que ya requiere de que a esta altura, bueno, yo creo que nosotros como comisión podríamos colaborar a eso, porque yo creo que ese es uno de los temas centrales, porque efectivamente las mutuales tienen una sobreoferta con recursos que, entre comillas, le pertenecen a los trabajadores, porque son cotizaciones obligatorias. No solamente eso, o sea, cuando una empresa baja su riesgo, le mantienen las primas altas, ¿no es cierto? No se debiera hacer un sistema donde fuera dinámico, que baja la empresa y inmediatamente baja la prima. Entonces, yo, ministro, creo que ese es un tema que usted ha planteado que me parece central y que, no sé, a mí por lo menos como miembro de esta comisión creo que de una vez por todas hay que avanzar, no para terminar con las mutuales de ninguna manera, pero creo que esta regulación, creo que hay muchas personas que hoy día están afiliadas a ese sistema, que están muchas veces, como se ha señalado acá, no teniendo las garantías que merecen porque el sistema está hecho para que finalmente sea tremendamente engorroso, incluso para ciertos accidentes profesionales. Pero en el caso de enfermedades profesionales creo que la situación, bueno, en general, ¿no? Es casi imposible para un trabajador que tiene una enfermedad poder acreditarlo y la contraprestación por la cual está pagando, y además con prima alta, no tiene una... O sea, yo ese tema, ministro, pondría como tema muy importante. Gracias. Con la palabra. Senadora Güey. Me gustaría solo hacer una precisión de cuál es la estimación respecto de beneficiarios, porque aquí en la minuta se hablaba de 35.000 y el ministro ha mencionado varias veces 7.000 en su intervención. Entonces creo que es bien importante clarificar eso también respecto de la estimación de gasto y del universo que se contempla. Y quedaron algunas preguntas sin responder todavía. Después vemos, senador Chaguán. Sí, no, presidente, simplemente yo quiero agradecer la voluntad de los senadores de ponernos los zapatos de los pacientes y por lo mismo yo pido que lo votemos. Sabemos que esta no es una solución definitiva, queremos apuntar a la solución definitiva y por eso yo le pido a FONASA que avancemos también en otro tema que nosotros hemos pedido urgentemente, que ya lo señaló el senador Proves y nosotros lo hemos planteado insistentemente. El establecer codificaciones automáticas en FONASA de las prestaciones, es ser capaces de abordar la subvaloración de las prestaciones, pero mientras tanto yo creo que tenemos que dar una solución a las 35.000 personas que hoy día lo están pasando mal y empatizar con ellos, entendiendo que esto es una solución transitoria y esperamos que cuando llegue el proyecto de fortalecimiento FONASA poder abordarlo como se debe, con la altura del caso. Por tanto, yo le pido al presidente, con la voluntad que se ha mostrado en esta comisión, ponerlo en votación, presidente. Siempre están apurados, senador Chaguán. Sí. Yo desgraciadamente no escuché la respuesta a dos inquietudes que formulé. Primero, ¿cómo va a copagar una persona que no tiene ingreso?
Segundo, ¿cómo se va a proteger a las personas si no hay un seguro catastrófico en lo público, mientras que en lo privado sí tienen un seguro catastrófico? Y tercero, la verdad es que todavía no se ha cambiado el nombre al proyecto. No sé, director o ministro. Presidente. Perdón. Y la otra, la respuesta a las indicaciones que hemos presentado, a pesar de que hay que afinarla y de lo que ha salido acá de esta conversación y de las intervenciones. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Quisiera comentar sobre algunos de los aspectos. Yo creo que hay un tema respecto al tema del fortalecimiento de lo público y lo privado. Lo único relevante aquí detrás es que hay algo que hemos quizás no mencionado bien. Hay un inciso dentro de este proyecto que fue solicitado por parlamentarios de la oposición y que el gobierno se allanó a incorporarlo, que tiene que ver justamente con esta discusión de cómo hacemos esto en libre elección, pero no dejamos de tener la intención de reforzar la red pública. Y desde esa perspectiva hay un inciso que, como Estado, hay un compromiso a cerrar las brechas de los hospitales, las brechas financieras. Y está en el inciso, hoy día no recuerdo si es el 8º de este proyecto, y que, como les digo, fue incorporado. Entonces esa fue la respuesta por la cual al final se votó favorablemente en la Cámara, que se entregó, y ahí está el compromiso instalado en este proyecto. Eso no es menor, es muy importante, y creo yo que da respuesta a gran parte de estas inquietudes válidas que han surgido. En el tema del copago, presidente, primera cosa, este proyecto se llamaba en principio Seguro de Salud Clase Media. ¿Okay? Así fue ingresado el proyecto. Fue en la propia Comisión de Salud que se modificó eso, porque se incorporaron los a solicitud de la oposición, de los parlamentarios de oposición, y luego, eso fue en la Comisión de Salud, y luego en la Comisión de Hacienda se solicitó además que no tuvieran los mismos deducibles y gastos máximos de bolsillo que tenían los BCID, sino que fuera menor, y también se logró eso en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ahora, junto con eso también se hizo la misma pregunta que es válida que usted hace respecto a cómo financiar eso. Entonces, esto no tenía la posibilidad de que FONASA otorgara préstamos para financiar el copago, y se le entregó la posibilidad de que FONASA entregara préstamos para financiar esos copagos. Entonces, eso también está recogido en el proyecto y en la forma de hacerlo. Como lo he mencionado en otras oportunidades, el otorgar gratuidad al tramo A o B implica que el día de mañana un paciente de estos tramos va al hospital y el doctor al frente le dice: mire, tengo dos posibilidades. Lo opero aquí en el hospital, eso significa lista de espera, o lo opero afuera, total, el costo es cero igual para usted. Finalmente vamos a terminar operando todo afuera. Y eso sí es privatizar el sistema. Y ese es el problema. ¿Me permite que lo interrumpa, director? Por supuesto. Es que también en lo que vamos a redactar podría quedar establecido qué porcentaje del A, B o C debe darse la prioridad correspondiente. De acuerdo. Y ahí no privatiza nada. Ok. El otro tema que se ha planteado con respecto a otro tema, que es cómo conversa este proyecto con el proyecto de FONASA. En el proyecto de FONASA, el de reforma de FONASA, viene una modificación a la modalidad de libre elección, en la cual ya no va a ser por aranceles y adhesión, sino que va a ser a través de licitaciones y a precios que va a ser comandado por FONASA. Cuando uno dice estas prestaciones, bueno, este va a ser la licitación, y ahora va a tener, para ser parte de la red de la libre elección, usted tiene que cumplir estas reglas. Entre esas reglas, precios específicos que sean equivalentes a la red pública, etcétera. Este proyecto, desde esa perspectiva, conversa perfectamente en ese sentido, porque aquí lo que estamos haciendo es empezando por primera vez
a tener licitaciones, a conformar una red y a tener un precio único. Por lo tanto, el día de mañana lo que ocurre es con el otro proyecto respecto a este es que uno va a tener la libre elección y va a tener la posibilidad que en alguna de las prestaciones que son las cubiertas por este seguro, este proyecto, va a poder tener una cobertura financiera especial para eso específicamente. Todo eso lo entrega en este proyecto un dictamen que emana desde la Subsecretaría de Salud Pública, de forma tal de que todo esto tenga una prioridad sanitaria y converse con nuestros problemas sanitarios públicos, digamos. Y lo último que quisiera aclarar, presidente, respecto al tema que muy bien también han dicho los senadores respecto a el pago y cómo vamos normalizando los pagos a los hospitales públicos. Justamente el proyecto de ley de presupuesto de este año aprobado por ustedes incorpora un programa que se llama Programa GRD, que justamente va a eso. Porque antiguamente esa sensación que nos quedábamos con ese estudio de la Católica, etcétera, era cuando teníamos el programa PPD, PPI. Pero eso se modificó este año. Y este año tenemos un programa GRD, que a 65 hospitales nosotros lo que estamos haciendo es normalizar el precio, cosa tal de que se les pague la prestación, pero que sea contra egresos, ¿ah? Y por lo tanto eso se monitoree también, digamos, y aumente al final la búsqueda del aumento de producción dentro y de eficiencia dentro de nuestros hospitales. Por lo tanto, no es algo que se va a normalizar este año, porque llevamos años con ese problema, pero estamos en camino a normalizar ese problema. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Por su intermedio, presidente, respecto al eje semántico, puedo estar mal informado, pero la hoja que todos tenemos al frente como boletín 12.662.11 ¿es el mismo que tenemos todos? ¿Sí? ¿Es el comparado que tenemos todos? ¿Sí? Dice en su titular proyecto de ley que crea seguros de salud catastrófico. Y en la indicación, en el proyecto de ley, como viene de la Cámara de Diputados para este segundo trámite, artículo 143 bis, establece la modalidad de libre elección una cobertura financiera especial que se denominará seguro catastrófico, entre comillas, para intervenciones quirúrgicas, tratamiento de enfermedades, etcétera. Uno. Dos. Respecto al número, al volumen, y como bien lo hace insistir, la primera indicación del presidente de la comisión, nosotros tenemos identificado de la lista de espera no auge todas aquellas cirugías nominadas que podrían ser candidatas a esta cirugía. Tenemos un problema y es que al nominar algunas cirugías, específicamente cáncer de esófago, algunas neurocirugías, nos encontramos que al darle cobertura a través de este mecanismo y llegar a las 30 y tantas mil personas, no tenemos una oferta pública suficiente. Y en ese contexto a nosotros nos parece que es fundamental, para teniendo fijo el monto, la cantidad de beneficiarios totales, hacer ese levantamiento que usted mismo solicita, porque precisamente se trata, perdón que vuelva a repetir el mismo ejemplo, que las neurocirugías de Puerto Montt se hagan en el hospital de Puerto Montt, que tiene una buena capacidad, o las cirugías de prótesis de rodilla, otras se hagan en el Instituto Traumatológico, cuya capacidad tenemos que fortalecer, como este mismo proyecto propone, para que puedan hacerse cargo en horarios diferidos, lo que fuera, de este tipo, y limitar la necesidad de que en este levantamiento se tengan que ir, voy a decir, al sector privado, que puede tener una capacidad instalada. Respecto a las indicaciones que usted ha presentado, presidente, respecto a la indicación 1 no tenemos ninguna opinión, o sea, lo vemos bien. En la indicación número 2 o inciso sexto, no nos parece que se deba mantener lo que sigue al punto final, donde dice: bajo ninguna circunstancia el Fondo Nacional de Salud podrá suscribir al amparo de esta ley convenios con establecimientos de salud privados o que tengan fines de lucro.
En la indicación número 3, inciso noveno. Perdón, ministro. Es que eso está eliminado en la indicación que le hemos entregado. No. Estoy mal yo entonces. ¿Ah? ¿En la última? Yo tengo este con 3 columnas, no sabía de eso, me disculpo. Esa. Presentó hoy día este y cambió todo lo demás, está igual, pero este cambió. Es la última frase del primer párrafo del número 2. Termino en lo que iba. Sí, por favor. En la indicación número 3, para los beneficiarios de los tramos A y B no existirá deducible, es algo que no nos parece. Y el resto de la indicación 5 la compartimos completamente y bueno, el resto ya está. Y respecto a esto, perdón, lo reviso en un momento. Sí. Senadora Goich. Presidenta, a mí me gustaría volver un poquito para atrás porque no me quedó claro, volver a insistir en la pregunta si son 7.000 los beneficiarios o son 35.000. Me parece que faltó la respuesta a eso. Y para aprovechar el uso de la palabra, el director de FONASA hizo alusión a un inciso que se incorporó en la Cámara de Diputados respecto al cierre de brechas. Me gustaría saber qué significa eso y dónde está expresado ese cierre de brecha en materia presupuestaria, porque eso significa recursos adicionales y una estimación de ese cierre de brecha. Entonces, para que no sea letra muerta lo que se establezca en la ley, me gustaría ver dónde está la bajada específica. Estoy buscando, senadora. Repito lo primero, o me refiero a lo primero mientras don Marcelo va a lo suyo. El horizonte de financiamiento acordado con el Ministerio de Hacienda es para 35.000 personas, 35.000 beneficiarios en régimen, y como he señalado, promulgada la ley, nosotros tenemos ya identificadas inmediatamente 7.000 personas que pueden atenderse en la red pública el día que esta ley se promulgue en el diario oficial, para sacarlos y solucionar su problema. Esa capacidad, vale decir, el resto, si no recuerdo mal, en el informe financiero no lo tengo a la vista. 7.000 personas que pueden atenderse en la red pública para resolver su problema. En la red pública, o sea que tenemos identificadas las personas y el lugar público donde se pueden atender. En términos generales, si no recuerdo mal, insisto, este beneficio significa entrega para 6.000 beneficiarios A y el resto son B, C y D. Lo voy a revisar al tiro. Pero para decir quiénes son las otras X mil personas, nosotros tenemos que hacer un match entre su necesidad y la capacidad del sector público para prever que efectivamente sea el sector público el primero y no generarnos una trampa de transferir invento prestaciones traumatológicas, a lo mejor a un hospital, ya lo mencionamos, del trabajador, que sí tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo, no sé si al precio que le citemos, pero lo que nos interesa primero es hacer el match, como aparece, entre el sector público y su capacidad, que de hecho está en la indicación número 1, insistida, del senador Quintero, para poder decir, estas son las otras personas que vamos a resolverle su problema y les vamos a llamar, porque ya las identificamos en la lista de espera. No obstante lo cual, evidentemente, abierta esta ventana o esta puerta, esta llave, van a aparecer más personas que hoy día no están identificadas en la lista de espera que probablemente van a querer estar y beneficiarse, usar el beneficio. Perdón. Ahora sí. Por su intermedio, presidente.
Ahora sí lo encontré, disculpe, senadora. Son los dos últimos incisos del proyecto de ley que uno que habla aquí. Lo voy a pasar al experto. En la página 6. La página 6 del comparado, de 3 columnas, dice, el primero de los incisos, dice, o de los que tratan esta materia, un reglamento dictado por el Ministerio de Salud en el plazo de 6 meses, a proposición de la Subsecretaría de Salud Pública y del Fondo Nacional de Salud, el que también será suscrito por el Ministro de Hacienda, definirá los estándares de atención del régimen general de garantías mencionado en el artículo 3 de la Ley 19.966. Esto es lo NOGES, ¿ok? Este artículo 3 de la Ley 19 es NOGES. Esto incluirá establecer una canasta de prestaciones nacional con definición de tiempos máximos de espera recomendados. Inciso siguiente. La reglamentación establecerá, además, la obligación del Estado de otorgar financiamiento a las brechas que deben cerrarse en la red pública, a fin de cumplir los estándares de atención señalados. Lo anterior deberá ejecutarse en un proceso gradual, por etapas de cierre de brecha regulado y definido por criterios sanitarios, incluyendo el establecimiento de plazos concretos para el cierre total de la brecha entre la demanda asistencial NOGES y la capacidad instalada en un plazo no superior a 8 años. Ahí es donde hablamos, y esto justamente, como lo mencionaba, surge en la discusión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados por este mismo aprensión respecto a que esto no sería como perpetuar un sistema y olvidarnos del sector público. Esto, siento yo, es un par de incisos que da respuesta a eso. Gracias, director. A ver, propongo lo siguiente, ministro. Yo creo que estamos bastante claros y avanzados. ¿Qué le parece si explicitamos bien lo que acá hemos conversado, que son el arancel, si en caso de derivación, que sea el mismo arancel público, el copago A y B, veamos cómo lo solucionamos? Es impresentable estarle cobrando un copago a personas que no tienen ingresos, pero veámoslo. Y la verdad es que yo insisto en el seguro catastrófico. Yo creo que establecido que va a existir un seguro catastrófico, porque en el proyecto de FONASA, que está en la Cámara de Diputados, no existe. Entonces pongámosle un tope de gasto anual por persona, tal como existe en digamos, el sector privado, el CAEC. Y lo votamos el jueves entre 12 y 1. Nada más que votar. Y lo dejamos bien. No va a haber pesca. Priorizamos salud en vez de... Exactamente. Senadoras, senadores, ¿están de acuerdo? Presidente. Sí. ¿Qué no hablamos ya en general? Porque lo estamos viendo en general. Es que ¿para qué lo vamos a votar en general? Sí, le estamos diciendo, Francisco, que lo vamos a votar el jueves. Estamos ya... Sí, es la fineza y punto. Y más encima va a ir a micta. Presidente, si el único tema es que el seguro, incorporar acá el seguro catastrófico, circunstancia que podríamos incorporarlo en el proyecto de ley de FONASA, que es el lugar donde debiera generarse si estamos hablando de una situación transitoria. Precisamente porque es transitorio. Precisamente por eso. Porque no sabemos cuánto se va a demorar en la Cámara de Diputados. Senadora Goy, después ministro. Quizás solo para dejarlo sobre la mesa, quizás vale la pena explorar alguna solución transitoria, efectivamente, y plantear así. Y ahí me gustaría hacer una última consulta respecto de si a la par de esto, entiendo la respuesta del director de FONASA, creo que la debilidad de eso es que es partir haciendo casi un estudio de brecha y poner financiamiento y pensarlo en 8 años. Creo que en nuestro país hemos hecho ya, de hecho el Banco Mundial el otro día revisábamos uno que hizo hace algún tiempo de estudio de brecha. Pero ¿qué se ha pensado respecto del fortalecimiento de recursos humanos? Porque una es infraestructura, probablemente ese es el tema más fácil, tiene que ver con un tema de gestión. Estamos hablando de pabellón, pero la mayor dificultad está en recursos humanos en los hospitales muchas veces. Si a la par de esta propuesta hay algo pensado justamente para abordar ese tema. Señor ministro. Respecto a la
siendo muy formales, respecto a la posibilidad de que los grupos A y B de FONASA no tengan copago y sean gratuitos, es algo que discutimos con el señor Ministro de Hacienda y no hay disposición del Ejecutivo para que eso sea posible aquí o el jueves efectivamente el hecho de que el Estado financie los hospitales públicos en la forma que lo hace, con la cantidad que usa, que es enorme, precisamente para que las personas que están, comillas, calificadas como indigentes en FONASA o que tienen ingresos muy bajos, tengan gratuidad la atención desde un principio que se mantiene y que queremos precisamente que esos cupos del sector público sean liberados a través de este mecanismo, incluso con mayor probabilidad para beneficiarios A y B. Respecto a la posibilidad de votar, este proyecto de ley está con trámite de discusión inmediata. Nosotros sostenemos que es prudente, necesario votarlo hoy día, sea para rechazo o para afirmación, y me parece que la discusión ulterior respecto a otros proyectos que tendrían que relación con este no corresponde al mérito de este proyecto y al espíritu de este proyecto, y en ese contexto la decisión es de ustedes. Senador Proenza, yo quiero recordar que esto de todas maneras va a ir a mixta. Presidente, a raíz de lo que dice el ministro, de que no hay disposición del Ministerio de Hacienda para dar más, ideas solamente de lo que uno plantea. Los hospitales traumatológicos generalmente tienen 2 turnos de operación, por lo tanto se ocupa el pabellón en mayor cantidad de espacio. A lo mejor sería bueno replicar esto en los hospitales públicos con la finalidad de que esas personas que están en los grupos A y B puedan tener resueltos sus temas dentro de la institucionalidad sin costo para ellos. Y lo otro que yo planteo, porque lo he visto, los médicos de 11 horas, que generalmente son especialistas, la verdad que el aporte que se hace al sector público es muy poco. Estamos hablando de 2 horas diarias, de las cuales ocupan un tiempo en recorrer sus pacientes dentro del hospital y muy poco en la atención. Y yo creo que si usted eliminara las 11 horas y se fuera a 22, automáticamente aumentaría al 100% las horas que ya tiene hoy día, con los mismos médicos que ya están en el sistema, y poder dar una mejor atención de cobertura en los temas de especialidades. Porque la sensación que uno tiene hoy día es que estas 11 horas son solamente el paso que necesita el médico para poder firmar después convenios con los servicios de salud y poder hacer sus prestaciones particulares en los hospitales públicos, sobre todo en regiones más que en Santiago. Entonces, yo creo que ahí hay un mecanismo de duplicar las horas sin contratar más, con los mismos que están, pero al mismo tiempo entregar. Y lo otro es tratar de replicar lo que pasa en los hospitales traumatológicos, que de esa manera podemos dar una mayor cobertura de pabellón y poder subsanar lo que se está planteando acá en los grupos A y B. Gracias, presidente. Gracias, señor senador Chaguán. Presidente, sabemos que no vamos a tener de aquí al jueves una respuesta distinta de Hacienda. Entonces, yo le quiero pedir de verdad que podamos despachar el proyecto. Este proyecto debe haber sido votado en enero. O sea, y estamos de acuerdo con las indicaciones, además. O sea, entonces, si estamos de acuerdo con las indicaciones, aquellas que dependen de nosotros, de los actores que estamos en esta mesa, no de los actores que no están en esta mesa, que es Hacienda. Entonces, yo soy partidario de que lo podamos votar, presidente, y que será la mixta la instancia en la que podamos apretar al ministro de Hacienda, pero si es que no, hoy día no, esto no va a andar y vamos a tener el día jueves el mismo problema. Bueno, precisamente para usted, como dice tan gráficamente, para apretar al ministro de Hacienda, tiene que llegar con alguna votación de este Senado favorable a lo que estamos planteando. Y ministro, yo quiero desgraciadamente decirle que este proyecto no tiene discusión inmediata, está sin discusión, así que dado que ha llegado la hora del término de la sesión,
Cito para el jueves de 12 a 1 a la Comisión de Salud. Se levanta la sesión.